voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. Y el número de pobres aumenta en México. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación, el Covenal, durante 2010, 4 millones de personas cayeron en la pobreza para dar un total de 52 millones en la actualidad. En México cada vez son más las víctimas civiles en hechos relacionados con la llamada guerra contra el narcotráfico. Miles de ellos son niños. Donde 43% de la población de 15 años o más no cuenta con una educación básica completa. Bueno, en el Centro de Análisis Multidisciplinarios, las cifras que tenemos del número de pobres, de los 112 millones que hay en México de habitantes, nosotros la cifra que tenemos es que hay 92 millones de mexicanos en algún proceso de pobreza. Y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido. Esto es México. Esta es nuestra realidad. Nuestro país atraviesa no solo una crisis económica, sino una crisis que alcanza la mismísima estructura del tejido social. Una nación sin identidad que se colapsa lentamente. Como toda enfermedad, el primer paso es sincerarse y reconocernos como una sociedad profundamente enferma. Todos nos preguntamos, ¿qué acciones podemos tomar? Pero para ello, hay que entender quiénes somos, de dónde venimos, cómo es que hemos construido esta realidad. Hemos de comenzar por ahondar en nuestro pasado y que éste nos revele el presente, para entonces poder visualizar nuestro futuro. En realidad se nos ha impuesto una nacionalidad a partir de que somos un pueblo conquistado. Los mexicanos somos producto de la conquista, somos hijos de los españoles y somos hijos de los indígenas. Eso que se ha llamado, que se ha denominado mexicano, en realidad es una construcción social que ha sido producto de la historia, pero que no deja con mucha claridad qué somos. Que no vivimos un proceso de mestizaje tal como se nos platica, ¿no? Tenemos a la población indígena, son mexicanos y son totalmente distintos a ti y a mí. Hablaba de una raza cósmica, que es el pueblo mestizo, o sea, somos nosotros los mestizos. Esa raza cósmica iba casi a salvar al planeta, ¿no? Porque era lo mejor de los pueblos indígenas y lo mejor de los españoles. Que la unión de dos culturas o de dos sangres, la sangre indígena con la sangre española, no, sino vivimos un proceso de desindianización. Nos dábamos vergüenza nosotros mismos. O sea, queríamos quitarnos lo indio. De hecho, nos convertimos en un país de simuladores, producto de ese exterminio, que no se le permitía al indígena expresar su situación religiosa. Es un país codeterminado por la propia población, pero con una influencia determinante de Estados Unidos y de Europa. Entonces la identidad del mexicano justamente es una identidad como en búsqueda, como que no encajamos, no nos aceptamos como tal, nos vemos todavía como menores, como subordinados a la gran cultura. La identidad todavía en realidad no se ha construido. En realidad somos un pueblo que no ha podido decir yo soy esto, me identifico con esto. Tenemos 8 millones de televisos, de esos no hablamos. Entonces, ¿cómo es el mexicano? Bueno, pues es cosa de ver los videos en YouTube de amenazas y de mensajes y de narcocorridos, etcétera, y vas a ver a una fotografía muy interesante del mexicano, porque la pirámide de poder del narcotráfico involucra directamente a 16 millones, aunque económica y culturalmente sea determinante para 70 millones. En términos reales, si Vasconcelos viera su raza cósmica, se pondría a llorar.
Estamos por vivir de nuevo un proceso electoral para elegir al próximo presidente. Sin embargo, se respira un aire de incertidumbre. Hemos tenido presidente tras presidente y muy pocas cosas realmente han cambiado a favor de la mayoría de nosotros, los ciudadanos. De hecho, las políticas al día de hoy cada vez dejan más relegado el bienestar de la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que no funciona aquí? ¿Realmente sirve de algo votar? ¿Existe una democracia real? Y si no es así, ¿qué es lo que tenemos? Hablar de democracia es enmarcar la problemática mexicana de entrada en una ilusión, en una alucinación muy bien manufacturada por los medios. Los representantes finalmente acaban escogiendo a quienes les prometieron para ganar en sus campañas, ¿no? Son como promesas de campañas y la gente que queda al mando, digamos, los que toman las decisiones son personas que ni les importa. Uno de los grandes problemas que tiene México, la democracia mexicana, hablando, es justamente el individuo, la conformación real del individuo. Una buena parte de la población de México es semianalfabeta o analfabeta totalmente. Tiene condiciones de vida de extrema pobreza o de pobreza. Entonces, ese tipo de personas no conforman lo que puede ser un ciudadano. Creo que la posibilidad que tenemos nosotros de escoger a nuestros representantes es muy poca. No tenemos muy poca información. Los procesos electorales en México no han sido limpios, han sido golpes de Estado. A la presidencia llega quien sanciona con carta blanca el consulado y la embajada norteamericanas. No llegan quienes no están aprobados por el Departamento de Estado. Por eso los políticos, las promesas que hacen, los compromisos que hacen, son microcompromisos que no resuelven nada de manera estratégica. Ya no hablemos de estructural, nodos estratégicos. Estas serían unas elecciones de la ignominia para legitimar algo que no está dando resultados en México. Vas a establecer un modelo electoral en donde todos los ciudadanos llegamos y participamos con nuestro voto. ¿Y eso qué? Porque venimos de modelos autoritarios. Entonces no tenemos una historia democrática en el país, tenemos al contrario una historia de abusos, de sobreexplotación. Es un Estado autoritario, es un Estado que no admite el sistema electoral, es un Estado que ha ido logrando corromper estrato tras estrato a todos los congresos. O sea, nuestra democracia verdaderamente es muy instrumental y muy limitada. Entonces, yo no veo que este proceso electoral vaya a dar por consecuencia el cambio de estructuras. Tenemos que buscar formas de cuestionar inclusive el proceso electoral. Este proceso electoral legitima ya una sociedad enferma. Y la participación en cuestiones políticas, la acción política tendría que ir muchísimo más allá de un voto a la hora de las elecciones, ¿no? Los cambios más sustanciales que ha sufrido nuestro país no han sido impulsados por políticos. Han sido impulsados por ciudadanos que con un gran esfuerzo orillan a estos políticos a ceder. En México, hemos vivido durante siglos un sistema patriarcal que promueve la idea a través de las instituciones religiosas, la educación y los medios de que hay una figura paternal todopoderosa que controla y es responsable de todo lo que nos sucede en nuestras vidas, liberándonos así de nuestro propio poder de decisión, de nuestra cualidad de individuos independientes, manteniéndonos en el estado psíquico de un infante que depende de la autorización de su padre para ser él mismo. Este infante ha crecido y se está dando cuenta que es un adulto. Nosotros. Lo siento mucho. Esta imagen... Van a escampar todo esto, llevan mucho rato aquí sentados. Marta, ¿qué ha pasado? Pues, ¿Qué ha pasado para que se diese esa orden de cargar contra...? Nada, han aparecido de la nada. Llevan demasiado rato aquí en el suelo todos estos indignados sentados. No solo en México se está viviendo esta transición. España, Italia, Grecia, Islandia. Este último con los mejores resultados. Y dentro de México tenemos el ejemplo de Cherán, un pueblo en Michoacán que se organizó principalmente a través de las mujeres
y expulsaron a los taladores ilegales, a los policías, a los narcotraficantes, a los políticos, para convertirse en un pueblo que se autogestiona. Entonces, ¿qué hay que cuestionarnos? ¿Qué es lo que tenemos que generar? ¿Qué es lo que afecta más a la sociedad en todos nuestros niveles? ¿Qué necesitamos hacer? Pues empezar a cuestionar el modelo económico. ¿Por qué? Porque el fenómeno fundamental de la toma de decisiones políticas en un país es el sistema financiero. Yo recuerdo muy bien las declaraciones del presidente Zedillo en el sentido de que el modelo económico no estaba sujeto a discusión. En una democracia todo está sujeto a discusión. Somos un país capitalista dependiente. Tenemos muy poca autonomía económica. Nuestros políticos han impedido ese proceso, generando políticas, modelos de política económica que permiten la sobreexplotación. Ese modelo económico es tan rancio y tan exacerbado que es monopólico. Entonces la televisión es monopólica, el teléfono, las comunicaciones es monopólico y se va transmutando. Los sindicatos son monopólicos, las candidaturas es el monopolio de los partidos. No hay abundancia cuando hacemos la distribución per cápita de la generación de riqueza de este país. El coeficiente de Gini te dice qué tan desigual es una sociedad. México es una sociedad profundamente desigual. Hay un estudio de Richard Wilkinson que estudió 20 países, los más desarrollados del mundo, y llegó a la conclusión y la comprobó de que los países más desiguales son los que sufren más patologías sociales. En una sociedad que está tan descompuesta a nivel social, donde no hay identidad, no hay hermandad, los mexicanos estamos matando, y nos estamos matando por hambre. Y evidentemente les llamó la atención el comportamiento de los griegos. Lo vemos como muy lejos, pero no es muy lejos, porque las conductas virulentas son las más contagiosas. Y aquí en México, el día que apriete el hambre o que apriete la desesperación, como en Grecia, va a comenzar los problemas. No tarda mucho. Nos hemos dedicado a ensañarnos con la clase política y no nos hemos dado cuenta que no son más que los gerentes de los intereses económicos. El problema de las jerarquías mexicanas, de la élite mexicana, es que ya deshumanizó a la población. Ese divorcio entre élites y masa poblacional en general es siempre uno de los indicadores antropológicos claros de un colapso civilizacional. Alrededor del mundo, una gran mayoría coincide y lleva varios años señalando que el cambio base tiene que ser el sistema económico. Todo lo demás son paliativos. Así que no importa quién gane las elecciones, está en nuestras manos impedir que esta forma de vida, que este sistema siga fortaleciéndose a sí mismo. El futuro está marcado por los límites físicos, energéticos del país. Bueno, esto se va a colapsar. Lo que es insustentable se colapsa. Vamos hacia una deriva más autoritaria, o sea, una deriva más autoritaria en donde están muy fijadas las gentes del poder económico, del poder político y de los demás. Mientras haya seres que se creen superior a otros, en ese momento, si no rompemos con ese esquema, si no empezamos a darnos cuenta que estamos hechos de la misma carne, de la misma sal, de la misma sangre, no va a haber posibilidad de un cambio social. Por supuesto, puedes elegir. Elegir ignorar todo esto. Y concentrarte solo en ti y en tu vida. Y cada vez que la realidad colectiva se acerque a ti, de alguna de sus 1000 formas, pretender que no tiene nada que ver contigo. Que eres un ser individual, que decide su propio destino. Que preocuparse por los problemas de otro es solo la evasión de sí mismo. Que eres demasiado pequeño e insignificante para provocar algún cambio. Y que tu realidad está separada de la de los demás. Tienes que contemplar la totalidad del fenómeno, no engañarte, no vivir dentro de la matriz, para que tu esperanza no sea una falsa religión de un futuro imposible.
acordes de la guitarra mía. Al despertar la mañana. Y el número de pobres aumenta en México. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación, el Covenal, durante 2010, 4 millones de personas cayeron en la pobreza para dar un total de 52 millones en la actualidad. En México cada vez son más las víctimas civiles. Y reconocernos como una sociedad profundamente enferma. Todos nos preguntamos, ¿qué acciones podemos tomar? Pero para ello hay que entender quiénes somos, de dónde venimos, cómo es que hemos construido esta realidad. Hemos de comenzar por ahondar en nuestro pasado y que éste nos revele el presente, para entonces poder visualizar nuestro futuro. Y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido. Esto es México. Esta es nuestra realidad. Nuestro país atraviesa no solo una crisis económica, sino una crisis que alcanza la mismísima estructura del tejido social. Una nación sin identidad que se colapsa lentamente. Como toda enfermedad, el primer paso es a sincerarse. En hechos relacionados con la llamada guerra contra el narcotráfico. Miles de ellos son niños. Donde 43% de la población de 15 años o más no cuenta con una educación básica completa. Bueno, en el Centro de Análisis Multidisciplinarios, las cifras que tenemos del número de pobres, de los 112 millones que hay en México de habitantes, nosotros la cifra que tenemos es que hay 92 millones de mexicanos en algún proceso de pobreza.